Pasco County man is about to end a 39-year stint on death row. Since 1986, Dominic Okochoni has been waiting to be executed for killing Raymond and Martha Artzner, the parents of his ex-girlfriend. But now his lawyers say he's too old and frail to be put to death because he can't even care for himself anymore. Fox 13's Evan Axelbank reports on the effort to keep him alive and the response to it. Almost exactly 40 years ago, a stunned Anita Garrity told news cameras what she'd just seen. He turned and looked at me and pointed the gun at my father and shot him. Dominic Okochoni had confronted Martha and Ray Artzner at their home in Holiday because Anita didn't want to see him anymore. Just sheer panic, you know. I mean, I knew I was next. Thus began a 39-year wait for Okochoni. This is how he looks today in court filings. Old, frail, and according to his lawyers, suffering from heart and kidney disease. They say he's unable to shower or get around on his own. 28 de julio de 2026, 6 de la tarde, prisión estatal de Florida, Stark, Florida. La cortina de la ventana dentro de la cámara de ejecución se levanta. Un hombre de 80 años está sujeto a una camilla. Sus ojos recorren la sala. 27 testigos permanecen sentados detrás del vidrio, observando en silencio. Afuera comienza a llover. Un trueno retumba en el cielo de Florida. Este hombre, Dominic Anthony Okochoni Jr., está a punto de convertirse en la persona de mayor edad ejecutada en la historia moderna de Florida. Pero hay algo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra que hayas escuchado. Durante semanas antes de los asesinatos, Dominic les dijo a cantineros, amigos y a cualquiera que quisiera escucharlo exactamente a quién iba a matar y cómo planeaba hacerlo. Dio sus nombres, describió el plan con detalle, lo dijo en voz alta, en público, y nadie llamó a la policía, ni una sola vez. Antes de que la inyección letal hiciera efecto, las últimas palabras de Dominic fueron: sé que quizá no signifique mucho, pero lo siento. Nunca quise hacer lo que hice. Pero ¿qué pasó con Raymond y Martha Artzner, la pareja jubilada cuyas vidas terminaron por su culpa? ¿Alguna vez recibieron una advertencia? La respuesta cambiará todo lo que creías saber sobre este caso. Bienvenidos de nuevo a The Execution Archive. Si es la primera vez que están aquí, suscríbanse al canal. Contamos historias de crímenes reales que no los dejan dormir. Comencemos. Pero antes de hablar de lo que ocurrió aquella noche, hay que conocer a quienes se perdieron. Raymond Artzner tenía 66 años. Era un trabajador jubilado, un hombre tranquilo y constante, el tipo de padre que mantenía unida a su familia sin hacer mucho ruido. Así lo describían los registros judiciales y los relatos de su familia. Era protector, el tipo de hombre que no retrocedía cuando alguien amenazaba a los suyos. Y antes de que esta historia termine, veremos exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Su esposa, Martha Artzner, tenía 62 años. Era el corazón de aquel hogar, la persona que mantenía todo en orden. No tenía ninguna razón para creer que las paredes de su propia casa serían lo último que vería. Para 1986, su hija, Anita Garrity, vivía bajo su techo junto a sus 2 hijos. Después de que su relación con Dominic Okochoni terminara, la casa de los Artzner se convirtió en el único lugar seguro al que podía acudir. Un refugio para una madre que intentaba reconstruir su vida. Anita había estado con Dominic desde 1982. 3 años después de comenzar la relación, ya había visto suficiente. Un cuchillo, un disparo contra el marco de una puerta, a pocos centímetros de su cabeza, y un patrón de abuso verbal y físico dirigido tanto contra ella como contra sus hijos. Tomó la decisión más difícil y se fue. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer alguien en su situación, pero en mayo de 1986, Anita le dijo a Dominic algo que lo llevó más allá de cualquier límite que aún le quedara. Le contó que había interrumpido un embarazo. También le dijo que estaba siguiendo adelante con otra persona.
Anita ya había escapado, había logrado salir, pero esa noche Dominique Ciccone no fue por ella, fue por sus padres. Y esa decisión es lo que hace que este caso sea imposible de olvidar. Entonces, ¿quién era exactamente Dominique Anthony Ciccone Jr.? Nació el 29 de agosto de 1945 en Carmel, Nueva York. Creció en un hogar italo-estadounidense de 3 generaciones. Su padre era un inmigrante italiano, descrito por quienes lo conocieron como un hombre amable y dedicado a su familia. Desde afuera, parecía un hogar estable, una buena base. Pero Dominique era diferente desde muy pequeño. Durante la adolescencia, Dominique tenía un temperamento explosivo que no podía controlar. Las peleas en bares se volvieron habituales. Regresaba a casa con heridas recientes y pocas explicaciones. No fue algo aislado, era un patrón que lo siguió hasta la adultez. Cuando llegó el reclutamiento para la guerra de Vietnam, Dominique fue llamado al servicio militar, pero no se presentó. Fue arrestado, sometido a una corte marcial y pasó cerca de 2 años en una prisión militar de Fort Dix, Nueva Jersey. Después de recuperar la libertad, su vida continuó. Pero la ira nunca desapareció. En 1977 se mudó a Holiday, Florida, siguiendo a sus padres después de que se jubilaran. Allí se casó con una mujer llamada Sharon. Tuvieron un hijo, pero Sharon fue diagnosticada con cáncer y murió cuando el niño tenía apenas 2 años. El pequeño quedó al cuidado de otros familiares. Y Dominique, ahora solo, recurrió al alcohol. Bebía mucho, de forma constante, durante años. Lo que la mayoría desconocía era que, antes de conocer a Sharon, Dominique había tenido una breve relación en Nueva York durante la década de 1970. De esa relación nació una hija cuya existencia él nunca llegó a conocer. Ella descubrió la verdad en 2011 y conoció a su padre biológico por primera vez cuando él ya estaba en el corredor de la muerte. Para quienes lo veían en los bares que frecuentaba por todo el condado de Pasco, Dominique Ciccone era solo un cliente habitual, un rostro conocido, nada fuera de lo común. Pero los registros judiciales cuentan una historia muy diferente. Las señales de advertencia no estaban ocultas, se anunciaban, en voz alta, en público, y aún así nadie hizo nada. En septiembre de 1985, Anita Gerety rompió el compromiso. La boda estaba programada para el 30 de noviembre. Faltaban apenas 2 meses, pero ella ya había visto suficiente. Los registros judiciales detallan un incidente que nunca olvidó. Se encerró en una habitación para alejarse de él. Dominique derribó la puerta de una patada. Tenía un cuchillo en la mano. Ese fue el momento en que tomó su decisión. Pero dejar a Dominique Ciccone no fue sencillo. Cerca de 1 mes después de la ruptura, Anita estaba en su casa e intentó irse. Dominique sacó una pistola y disparó directamente contra el marco de la puerta, a pocos centímetros de su cabeza. Luego giró el arma y se la entregó. Le rogó que le disparara. Ella se negó y salió por la puerta. Lo que siguió fueron meses de presión, flores enviadas a su lugar de trabajo todos los días, llamadas constantes y cerca de 20 apariciones nocturnas frente a la casa de sus padres. Llegaba en la oscuridad y se paraba junto a la ventana de su habitación. Los registros judiciales también señalan que, durante ese periodo, Anita a veces lo dejaba entrar. Lo visitó en su casa en más de una ocasión. Los psiquiatras que revisaron el caso años después describieron aquello como un ciclo, uno ampliamente documentado en relaciones abusivas. Esto no se menciona para culpar a Anita, sino porque forma parte del registro oficial. Entonces llegó mayo de 1986. Anita le dijo a Dominique que había interrumpido un embarazo.
se negó a revelar quién era el padre. También le contó que había comenzado una relación con otra persona. Dominic le dijo a un cantinero que planeaba demandarla por el aborto. A otro le confesó que ya no podía mirar a los niños. Y cuando su amiga, Joan Carrico, fue a verlo, lo encontró tirado en el suelo de su casa. Lloraba, temblaba, vomitaba. Le dijo que ya no tenía nada por lo que vivir. Pero lo que ocurrió después no fue una crisis, fue una cuenta regresiva. No había pareja, no había cómplice, nadie a quien Dominic Occhicone hubiera reclutado para ayudarlo. Planeó todo solo, pero hay algo profundamente inquietante en esta parte de la historia. No hizo sus planes en silencio. Las personas que se sentaban junto a él en aquellos bares, quienes le servían sus bebidas y escuchaban cada palabra, se convirtieron en testigos de todo lo que estaba por ocurrir. Simplemente no hicieron nada. Dominic era cliente habitual del Shooters Liquor Lounge en Elfers, Florida. También frecuentaba otros 3 bares de la zona. El personal conocía su rostro, sabía qué bebida pedía y, como confirmarían después los registros judiciales, sabía exactamente lo que planeaba hacerle a la familia Artzner, pero ninguno de esos cantineros ni clientes habituales llamó a la policía. Todos terminaron convirtiéndose en testigos de la fiscalía, pero solo después de que Raymond y Martha Artzner ya habían muerto. El domingo anterior a los asesinatos, el dueño del bar, William Anderson, vio un arma escondida en la cintura de Dominic. Le dijo que la sacara del local. Eso fue todo. Los registros judiciales confirman que Dominic llevaba varios días cargando aquella pistola. La cantinera Deborah Newell declaró que Dominic le había dicho que quería dispararle a Anita, a sus hijos y después quitarse la vida. Pero también dijo que no lo haría por su hijo pequeño. A otras personas les describió algo todavía más perturbador. Dijo que le dispararía a los padres de Anita, comenzando por las rodillas y subiendo poco a poco, mientras ella era obligada a observar cada disparo. Lo dijo dentro del bar, se lo dijo directamente a Anita y lo repitió durante semanas. Cortar las líneas telefónicas antes de tocar aquella puerta no fue una decisión impulsiva. Regresar a esa casa armado después de que ya lo habían rechazado una vez tampoco fue un accidente. Este no era un hombre que simplemente perdió el control. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Estamos a punto de entrar en la noche del 10 de junio de 1986. Y a partir de aquí, nada será más fácil. 10 de junio de 1986. Holiday, Florida. Todo comenzó como la mayoría de las noches de Dominic. En un bar, cerca de las 2:30 de la madrugada, Dominic seguía en el Shooters Liquor Lounge, en Elfers. Había estado bebiendo desde que el local abrió. Una noche entera de cócteles con vodka, después de una década de consumo excesivo de alcohol. Antes de irse, se volvió hacia la cantinera y le preguntó si debía ir a la casa de Anita. Luego salió por la puerta. Por un momento, pareció que había decidido no hacerlo. Pero no lo había hecho. A las 3 de la madrugada, Dominic llegó a la casa de los Artzner, en Holiday. Tocó la puerta corrediza de vidrio de Anita. Ella se despertó, lo vio de pie afuera y se lo dejó claro. Ya no había nada de qué hablar. Le advirtió que llamaría al alguacil si no se iba. Dominic se dio la vuelta y se marchó. Regresó a su casa, pero según las declaraciones que más tarde les dio a los psiquiatras, el teléfono sonó poco después de que llegó. Era Anita. Estaba furiosa. Luego colgó. Y Dominic permaneció en aquella casa durante casi 1 hora, borracho, despierto, armado, hasta que tomó una decisión. Cerca de las 3:45 de la madrugada, volvió a subir a su Corvette de 1975 y condujo por segunda vez hasta la casa de los Artzner. Antes de tocar una sola puerta,
caminó hacia un costado de la vivienda. La caja de conexiones telefónicas estaba instalada en la pared exterior. La arrancó, sacó los cables. Después comenzó a golpear con fuerza la puerta corrediza de Anita y la ventana de su hija. Dentro de la casa, Anita despertó a su padre. Raymond fue hasta el teléfono de la cocina para llamar al alguacil, pero la línea estaba completamente muerta. Entonces Raymond hizo lo que haría un padre como él. Caminó hasta el garaje. Levantó la puerta, salió al camino de entrada y enfrentó a Dominic con nada más que un palo de escoba en las manos. Le ordenó que saliera de su propiedad. Un vecino, despertado de golpe por el ruido, declaró después que escuchó a un hombre gritar: «Lárgate de aquí y no vuelvas jamás». Dominic no respondió gritando. Siguió repitiendo las mismas palabras. ¿Podemos hablar de esto? Se las decía a Anita, que estaba cerca. Desde donde se encontraba, ella podía oler el alcohol en su aliento. Entonces lo vio levantar la mano derecha hacia el rostro de su padre. No se dio cuenta de que llevaba un arma hasta que vio el destello del disparo. Raymond cayó sobre el camino de entrada. Dominic se dio la vuelta y entró directamente por el garaje, persiguiendo a Anita. Ella corrió, cerró con llave la puerta interior detrás de ella, pero Dominic atravesó el panel de vidrio con el puño, metió la mano, giró la cerradura y entró por la fuerza. Anita tomó a su hija. Las dos salieron corriendo por la puerta principal y cruzaron el jardín hasta la casa de un vecino. Marta no logró escapar. Los registros judiciales y el testimonio del médico forense confirmaron lo que ocurrió dentro de aquel pasillo. Marta recibió 4 disparos. 3 balas entraron en su pecho. Una alcanzó su corazón. El médico forense describió esa herida como rápidamente mortal. Su cuerpo fue encontrado justo después de la entrada, a solo unos pasos del lugar donde había estado de pie. Cerca de las 4 de la madrugada, los agentes del condado de Pasco llegaron a la escena. Raymond Artzner seguía con vida. Estaba tendido sobre el camino de entrada con una herida de bala. Miró a uno de los agentes y dijo: «Dom me disparó», fueron algunas de sus últimas palabras. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero murió poco después a causa de sus heridas. El Corvette de Dominic, modelo 1975, fue encontrado a 5 casas de distancia. Salía humo de debajo del capó. Un perro rastreador detectó su olor y siguió el rastro durante casi 1 kilómetro a lo largo de las vías del tren. Los agentes lo encontraron en la oscuridad. Tenía el cabello desordenado, la ropa en mal estado y apenas podía mantenerse despierto. 2 personas estaban muertas y el hombre responsable fue encontrado medio dormido junto a las vías del tren. Dominic Anthony Ochicone Jr. fue arrestado el 10 de junio de 1986, la misma mañana en que encontraron los cuerpos. Cuando los agentes lo localizaron junto a las vías, no huyó, no se resistió. Los registros judiciales señalan que no opuso resistencia durante el arresto y que parecía desaliñado y desorientado. No tenía una coartada preparada, no ofreció una historia para encubrirse, no dio ninguna explicación. Solo estaba aquel hombre, desplomado en la oscuridad, apenas consciente. Durante semanas les había dicho a todos los que quisieron escucharlo exactamente lo que planeaba hacer, y luego lo hizo, pero no tenía ningún plan para lo que vendría después. Mientras tanto, la familia Artzner había quedado destruida en el espacio de una sola hora. Anita estuvo en aquel camino de entrada y vio caer a su padre. Escapó de la casa junto a su hija y dejó a su madre adentro. Cada palabra que pronunció durante el juicio llevaba el peso de aquella noche. Raymond identificó a su asesino antes de morir. Marta nunca logró salir de aquel pasillo. Al terminar la mañana,
Los dos habían muerto. Dominic les había dicho a todos lo que iba a hacer. Lo hizo. Y ahora solo quedaba una pregunta. ¿Qué pensaría un jurado de un hombre que afirmaba que nunca tuvo la intención de hacer nada de aquello? Esta investigación no comenzó con un misterio. Raymond Artzner la resolvió por sí mismo. Herido y tendido frente a su propia casa, miró a un agente y le dio el nombre del responsable. Desde ese momento, los investigadores del condado de Pasco supieron exactamente a quién buscaban. Tenían la escena del crimen, tenían el arma, tenían a Anita como testigo presencial y tenían la declaración de Raymond antes de morir, pronunciada durante sus últimas horas en el hospital. A partir de esa base, los fiscales reconstruyeron un rastro que se extendía durante semanas. Fueron bar por bar, al Shooter's Liquor Lounge y a otros 3 locales del condado de Pasco. Allí reunieron los testimonios de varios cantineros y testigos que habían escuchado a Dominic describir, con detalles específicos, lo que planeaba hacerle a la familia Artzner. Cada relato coincidía con el siguiente. Las líneas telefónicas cortadas quedaron documentadas en la escena. Los investigadores confirmaron que habían sido arrancadas deliberadamente de la caja de conexiones exterior antes de que Dominic tocara una sola puerta. Ese detalle se convirtió en una de las bases del argumento de la fiscalía para demostrar que los asesinatos habían sido premeditados. La defensa respondió desde el principio con una sola postura. Esto no había sido un ataque planeado. Era un hombre con un grave problema de alcohol, emocionalmente destruido, que había perdido por completo el control. Dominic fue acusado el 11 de junio de 1986, un día después de los asesinatos. El 16 de julio de ese mismo año, un gran jurado del condado de Pasco presentó formalmente la acusación en su contra. No hubo un descubrimiento forense que cambiara el rumbo del caso, ninguna prueba física que revelara de repente toda la verdad. El avance fue humano, fue el testimonio. Uno por uno, la fiscalía llevó al estrado a los testigos que habían estado sentados junto a Dominic Ochicone en aquellos bares, personas que lo habían escuchado, personas que no dijeron nada. Hasta ese momento, Anita Gerety declaró sobre las amenazas que Dominic le había hecho directamente. Otras 2 mujeres confirmaron el resentimiento que él había expresado contra sus padres. La cantinera Deborah Newell le contó al tribunal lo que Dominic había dicho sobre dispararle a Anita y a sus hijos. El dueño del bar, William Anderson, confirmó que había visto a Dominic con una pistola cargada en la cintura el domingo anterior a los asesinatos. Joan Carrico describió cómo lo encontró tirado en el suelo de su casa, emocionalmente destruido y amenazando con cometer actos violentos. Juntos, aquellos relatos formaron una imagen clara y consistente, un hombre con objetivos identificados, un plan declarado y un arma cargada. La defensa presentó a expertos en psiquiatría que describieron a Dominic como un hombre profundamente deprimido y emocionalmente afectado. No llamaron a testigos de carácter, no presentaron una coartada. Todo su caso se apoyaba en un solo argumento. Su capacidad de juicio estaba tan deteriorada que no podía haber actuado con premeditación. Entonces, el psiquiatra designado por el tribunal y presentado por el Estado subió al estrado. Declaró que, la noche del 10 de junio de 1986, Dominic Ochicone no sufría una psicosis. Según el psiquiatra, su capacidad de juicio no estaba gravemente afectada. 5 miembros del jurado votaron por perdonarle la vida. 7 votaron por condenarlo a muerte. Y la decisión que tomó el juez después puso en marcha 4 décadas de batallas judiciales. El juicio se celebró en 1987, en el condado de Pasco, Florida. Dominic no negó haber apretado el gatillo.
Desde el principio admitió los asesinatos. Su defensa se apoyó en un solo argumento. Lo ocurrido la noche del 10 de junio no había sido planeado. El alcoholismo severo, la depresión profunda y una alteración emocional extrema le habían quitado la capacidad de pensar con claridad. Era un hombre que se había derrumbado, no un hombre que había tomado una decisión. Pero la fiscalía desmontó ese argumento pieza por pieza. Las líneas telefónicas cortadas, el regreso a la casa después de que ya le habían pedido que se fuera, la pistola cargada que había llevado consigo durante días, y semanas de amenazas explícitas, detalladas y expresadas públicamente. Le dijeron al jurado que aquello no había sido una crisis, había sido una decisión tomada por etapas y durante semanas. El jurado declaró a Dominic culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Durante la fase de sentencia, el mismo jurado recomendó la pena de muerte por 7 votos contra 5 en ambos cargos. El 9 de noviembre de 1987, el juez condenó a Dominic a cadena perpetua por el asesinato de Raymond Artzner y a muerte por el asesinato de Martha Artzner. Entonces comenzaron 4 décadas de apelaciones. La Corte Suprema de Florida rechazó su apelación directa en octubre de 1990. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso en 1991. Nuevas apelaciones fueron rechazadas en 1993, 2000 y 2006. Cada tribunal mantuvo la sentencia original. En 2018, su equipo legal solicitó una nueva sentencia basándose en una ley de Florida que exigía una recomendación unánime del jurado para imponer la pena de muerte. Pero la Corte Suprema de Florida determinó que Dominic no era elegible. Su sentencia había quedado firme antes de 2002, por lo que estaba fuera del alcance de la nueva ley. Sus abogados habían presentado argumentos sobre una defensa legal ineficaz, violaciones constitucionales y cambios en los criterios jurídicos ante varios tribunales. Todas y cada una de sus solicitudes fueron rechazadas. Dominic Ciccone pasó 39 años en el corredor de la muerte. Para diciembre de 2007, era el mayor de los 7 condenados a muerte procedentes únicamente del condado de Pasco. Para mayo de 2019, era uno de los 6 que aún esperaban la ejecución en ese mismo condado. Y para junio de 2026, se encontraba entre los 5 reclusos de mayor edad de todo el corredor de la muerte de Florida. Los 5 habían nacido en 1945. El 26 de junio de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución de Dominic. La fecha quedó fijada para el 28 de julio de 2026. A los 80 años, se convirtió en el recluso de mayor edad del corredor de la muerte de Florida en recibir una orden de ejecución. El debate comenzó de inmediato. Defensores contra la pena de muerte y varias figuras religiosas argumentaron públicamente que ejecutar a un hombre anciano y físicamente frágil era un acto de crueldad. Los registros judiciales confirmaron que Dominic padecía problemas renales y de próstata. También necesitaba ayuda para realizar algunas tareas básicas dentro de la prisión. El 8 de julio de 2026, sus abogados presentaron una solicitud alegando que ejecutar a un hombre de su edad y condición violaba la 8ª enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Ese mismo día también estaba programada la ejecución de James Duckett, un exoficial de policía de Mascot condenado por la violación y el asesinato de una niña de 11 años. Su ejecución estaba prevista para el mediodía. Juntas, ambas ejecuciones convertirían el 28 de julio en la primera jornada con 2 ejecuciones en Florida desde 1964. También sería la primera ejecución doble en Estados Unidos desde Arkansas, en 2017. El 24 de julio de 2026, una demanda federal conjunta intentó detener ambas ejecuciones.
pero todos los tribunales que revisaron el caso dijeron que no. La noche antes de su ejecución, la hija de Dominic viajó a la prisión estatal de Florida para verlo. Era la hija cuya existencia él nunca había conocido. Ella descubrió quién era su padre biológico y logró encontrarlo en el corredor de la muerte en 2011. La mañana del 28 de julio, Dominic despertó a las 4:45. Se reunió con un consejero espiritual. No recibió ninguna otra visita. Su última comida fue berenjena a la parmesana, pan de ajo, ensalada y una Pepsi. A las 6 de la tarde, la cortina de la ventana de la cámara de ejecución se levantó. Dominic estaba sujeto a una camilla. 27 testigos permanecían sentados detrás del vidrio. A su lado derecho estaba su consejero espiritual, pasando lentamente un rosario de una mano a la otra. La sala permanecía en silencio. Sus últimas palabras para su propia familia fueron: «Lamento el dolor que le he causado a mi familia». Luego se dirigió a la familia Artzner. «Sé que quizá no signifique mucho, pero lo siento. Nunca quise hacer lo que hice». Minutos después, cerró los ojos. No respondió cuando el director de la prisión le habló. A las 6:13 de la tarde, Dominic Anthony Ochicone Jr. fue declarado muerto. Se convirtió en la persona de mayor edad ejecutada en la historia moderna de Florida. También fue el 12º recluso ejecutado en Florida durante 2026. Después de la ejecución, el alguacil del condado de Pasco, Chris Nocco, habló frente a la prisión. Sus palabras fueron directas. No era demasiado viejo ni demasiado frágil cuando asesinó a 2 personas. Si el problema es que ahora es demasiado viejo, entonces quizá el problema sea que tardaron demasiado en ejecutarlo. Después de la ejecución, los hijos de Raymond y Martha Artzner publicaron un comunicado. Hablaron de 40 años de noches sin dormir, de 40 años de cumpleaños perdidos, de conversaciones que nunca pudieron tener. Escribieron que la ejecución no borraba el dolor, pero que cerraba un capítulo. También prometieron honrar la memoria de Raymond y Martha viviendo con bondad y amor. Mientras las autoridades terminaban de leer el comunicado frente a la prisión estatal de Florida, comenzó a caer una fuerte lluvia. Los truenos retumbaron en el cielo de Florida. No hace falta decir nada más, pero esto es lo que deja este caso. Durante semanas, Dominic Ochicone les dijo a todos los que lo rodeaban exactamente lo que planeaba hacer. Culpó a Raymond y Martha Artzner por una relación que él mismo había destruido. Les quitó todo a sus hijos, y al final, sus últimas palabras no fueron un desafío, fueron una disculpa que, según él mismo admitió, sabía que no significaba mucho. Raymond y Martha Artzner merecían algo mejor que 40 años de espera, pero esta noche, sus hijos finalmente podrán dormir. ¿Qué momento de este caso te impactó más? ¿Las amenazas que nadie denunció? ¿O los 40 años que tuvieron que pasar para llegar hasta aquí? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, porque esto todavía no termina.